Malaquías capítulo 3, verso 7. Dice esta escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Y damos otra lectura por ahí en Zacarías, en el capítulo 1, ahí en el verso 4, Zacarías 1:4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. El verso 5, vueltos vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Oremos al Señor. Bendito Padre, abrimos nuestro corazón a tu palabra. Te pedimos que en este momento sea tu Espíritu Santo moviéndose de una manera sobrenatural. Que en este momento, Señor, descienda tu gloria de una manera poderosa, Señor. Mira, Padre, tú conoces cada necesidad, cada problema. Señor, cada uno de los que estamos aquí hemos venido para adorarte, para glorificarte, para exaltarte. Pero también hemos venido, Señor, porque necesitamos que tú nos mandes una palabra. Porque necesitamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que venga a tratar con nuestra vida. Y yo te doy gracias por mis hermanos, mis hermanas, por mis amigos, por cada uno de los presentes que hoy están aquí. Necesitamos, Señor, ahora que tú trates con nuestra vida, que tú hables a nuestro corazón, a nuestro oído de una manera sobrenatural. Descienda tu gloria de una manera poderosa, Señor. Que algo grande ocurra en el nombre de Jesús. Queremos ver tus maravillas, Señor. Trae esa palabra fresca. Declaro la unción del Espíritu Santo derramada sobre este lugar. Señor, clamamos a ti, Padre, también por las personas, Señor, que a través de Transformando Vidas, en esta hora, Señor, están esperando una palabra, están esperando ser bendecidos. Yo clamo pidiéndote que en este momento tu Espíritu Santo comience a moverse de una manera sobrenatural. Algo grandioso ocurra ahora. Contigo la victoria es segura. Señor, en el nombre de Jesús, y clamo pidiéndote que todo yugo de opresión, todo yugo de enfermedad, todo yugo de pecado se pudra en esta hora. En el nombre de Jesús declaramos una victoria grande. La gloria y la honra te damos, Señor. Que fluya la unción de tu Espíritu Santo, que corra, Señor, por los pasillos. En el nombre de Jesús, la gloria sea para ti, mi Padre. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor. La importancia de volvernos a Dios. Diga juntamente conmigo: la importancia de volvernos a Dios. A través de este mensaje podremos estar haciendo notar la diferencia entre alguien que no ha venido a Dios aún todavía. Pero, hermanos, ¿cuál puede ser su condición? Pero lo más tremendo, cuando hablamos de volvernos a Dios, es alguien que en algún momento dado ha estado con Él, pero que en cierto momento, por las cuestiones que sean, en algún momento le da la espalda a Dios. Hablar de esa cercanía o de estar cerca de Dios, para aquellos que aún no le conocen, estimados hermanos, aquellos que nunca han experimentado estar cerca de Dios, al oír esto de volverse, le puede parecer un tanto irrisorio o descabellado. Pues dice la Escritura que el hombre natural no percibe las cosas espirituales o que son del Espíritu, pero dice que tampoco puede. Entonces,
la persona que no ha conocido a Dios, cuando escucha hablar de cosas espirituales, hermano, es muy difícil es que la pueda comprender, hermano, porque dice que para él son locura. De manera que este llamado de acercarnos a Dios, quien puede entenderlo perfectamente, Padre Cristo, es aquel que ha experimentado, Padre Cristo, lo grandioso de Dios, que ha estado en algún momento, de alguna manera, hermanos, en tiempos y especiales con Dios, con experiencias que marcaron su vida. Padre Cristo, alabado sea el Señor. Sin duda alguna, todos los que hemos venido al Señor, hermanos, y que hemos tenido realmente una relación íntima con Dios, hermanos, déjeme decirle que hemos podido abrazar la bendición más grandiosa. Desde el momento que venimos al Señor, cambia nuestra vida. ¿Cuántos han vivido esa experiencia? Hermano, que tú estabas, hermano, atrapado por el pecado. Dios te rescató de ahí. Veniste al Señor y al estar con Él, experimentaste un cambio grande en tu vida. Experimentaste todos esos beneficios con Dios, Padre Cristo. Y en esto, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia experiencia, Padre Cristo, que podemos de alguna manera describirla. Hermanos, esa serie de beneficios que hemos tenido con Él. Yo estoy seguro que si abriera un espacio, hermano, para que cada uno de los que hemos venido al Señor, de los que hemos sido rescatados de las garras del enemigo, de los vicios y de la situación que vivíamos, yo estoy seguro que si abriéramos un espacio para ese tipo de cristianos, aleluya, que han tenido experiencia con Dios, nos describirían con sus propias palabras. Y si escucháramos, por ejemplo, a unos 5 o 10 hermanos, cada quien describiría con sus propias palabras la vivencia que tú has tenido con Dios. Y estoy seguro, quizás en algunos casos coincidiríamos, pero cada uno con nuestra propia experiencia. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es lo bonito, hermano, porque aunque es el mismo Dios quien nos llama, hermanos, con cada quien trata de manera especial. Alabado sea el nombre de Cristo, con nuestra propia experiencia, con nuestra propia vivencia. Por ejemplo, el Salmo 103, en este salmo el salmista, hermanos, comparte su propia experiencia, hermanos, y de esos beneficios que él ha recibido, hermanos, y los describe así de una manera tremenda, porque él se habla a sí mismo. Y creo que es bien importante cuando uno, hermano, es capaz de platicar con uno mismo. Alabado sea Cristo, de recordarse lo que Dios ha hecho en su vida. Porque a veces nosotros podemos testificarle a la gente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Podemos decirle a la gente que Dios es bueno. Podemos decirle a la gente que Dios puede sacarlo de ahí, del lugar de donde se encuentra. Pero qué hermoso que nosotros, alabado sea Cristo, cada día nos estemos recordando y diciéndonos a nosotros mismos los beneficios que hemos recibido de Dios. Y Él lo expresa y se dice a sí mismo: alma mía, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y creo que todavía se quedó corto, porque tan solo no se comparte a través de esa experiencia algunos de esos beneficios, Padre Cristo. Y creo, hermanos,
que cada uno de nosotros nos pusiéramos a describir los beneficios de Dios en nuestra vida, también en muchos casos coincidiríamos con el salmista, pero seguramente expresaríamos muchos más que él no dice, hermanos, porque cada uno venimos de diferentes lugares, porque cada uno hemos sido sacados de diferentes sitios. Si hoy alguien se pusiera a testificar, aleluya, y a describir él de alguno de esos beneficios, diría: a mí me liberó del vicio del vino, ahí donde estaba atrapado. Otros testificaría y diría: yo fui rescatado de las drogas, donde por más que quería salir no podía. Otros darían testimonio y dirían: mi matrimonio fue restaurado por la gracia de Dios. Mi matrimonio, después de estar fracturado, estar casi prácticamente desbaratado, aleluya, vine al Señor y el Señor me restauró mi matrimonio. Bendito sea el Señor. Otros dirían: fue rescatada mi familia. Mi familia estaba ya prácticamente, la tenía perdida, estaba desintegrada totalmente. Otros dirían: yo encontré la paz. ¿Cuántos han encontrado la paz? La tranquilidad, la felicidad. Hermanos, ¿cómo? Bendito sea el Señor. ¿Cómo pudimos tener realmente esa vida nueva? Hermanos, bendito sea el Señor. Algo grandioso. Lo tremendo de todo esto es que viviendo, hermanos, en esas situaciones, ahora vivimos una vida de gozo pleno con Dios. Alabado sea Cristo. Como dice el canto, de pronto todo cambió. Te quiero decir que el enemigo llega, hermanos, a trabajar de manera muy sutil. Porque una vez que ya estamos con Dios, viviendo ese gozo en plenitud, bendito sea el Señor, donde podemos estar gozando, hermano, ese cambio radical en nuestra vida. Como que pareciera que el enemigo comienza a observar y a ver la forma de arrancarle a ese hijo e hija de Dios que ahora vive ese gozo pleno. Gloria al Señor, esa relación íntima con Dios. El enemigo comienza a tramar cómo arrancarle la paz, cómo arrancarle la felicidad, pero sobre todo cómo quitarlo y volverlo, hermanos, arrancarlo, hermano, de ese lugar donde está con Dios y quererlo volver atrás, hermanos, y meterlo a la vida pasada de fracaso y de derrota. Paz de Cristo, hermanos. Y ese enemigo es muy tremendo. Porque ¿sabe qué hace, hermano? Llega a trabajar de manera muy sutil y busca el área más vulnerable o más débil del cristiano. Paz de Cristo. Hermano, ¿usted cree que el enemigo conoce cuál es tu área más vulnerable, más débil? Paz de Cristo. El enemigo estudia la vida del hombre, del cristiano. El enemigo trata de alguna manera, hermano, él conoce el área en que tú eres fuerte, el área en que tú has desarrollado en gran manera y que sabe perfectamente que no puede llegarte en esa área, pero también puede detectar si en algunas áreas tú eres un tanto débil. Paz de Cristo. Llega y busca esa manera, hermanos, y entonces comienza a distraer a ese cristiano y sobre todo en esa sutileza ir tratando de desconectarlo de esa relación íntima que tiene con su creador. Paz de Cristo. Porque el enemigo sabe que un cristiano, que un hijo e hija de Dios que siempre está conectado en esa relación íntima con su Dios,
El enemigo no puede llegarle, hermano, porque ese cristiano tiene fortaleza y está bajo la cobertura del Todopoderoso, Padre Cristo, y está concentrado, hermano, de tal manera que el enemigo no le puede arrancar lo que tiene. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y cómo puede llegar a distraerlo para desconectarlo de esa relación íntima con Dios? Y que no se esté dando cuenta el cristiano. Hermanos, déjame decirte que, hermanos, es muy sencillo. Hermano, comienza a distraerlo tanto para que descuide la oración, para que descuide esa relación íntima con Dios y que deje de orar, que deje de alimentarse con la palabra de Dios. Yo quiero preguntar, ¿cuántos hoy en día se están alimentando de la palabra de Dios? ¿Ah, de Cristo? ¿Cuántos hoy en día están dedicando tiempo para escudriñar la palabra? Porque hoy en día pareciera que el enemigo, a muchos, hermanos, aunque tienen su Biblia ahí en la casa, pero muchos no dedican ni un momento para escudriñar la palabra. ¿Ah, de Cristo? Como dijo alguien aquí entre nosotros, hermano, aquí entre nosotros. Y no me tiene que responder esa pregunta. ¿Cuánto tiempo dedica para la lectura de la palabra? La palabra es el alimento de espiritual para nuestra vida. Y es a través de la escritura o de la palabra a través de la cual Dios nos habla. Y no podemos nosotros estar viviendo sin estar escuchando la voz de Dios cada día. Yo necesito estar abriendo mi corazón para que Dios esté tratando con mi vida cada día. Yo no sé si le pase lo mismo, pero yo le digo al Señor cada día: Señor, necesito oír tu voz. Necesito que tú me hables. Y si en cierto momento no siento que se da esa conexión, porque hay momentos en los que usted dobla su rodilla, aleluya, y hermano, quiere tocar la presencia de Dios. Y yo no sé si le ha pasado, pero a veces el enemigo como que comienza a distraer aún en ese tiempo de oración devocional. Y como que pareciera que a veces comienza a traer pensamientos, comienza a traer preocupaciones, comienza a traer temores. Y a veces, hermano, aunque pasen los minutos, aunque pasen, hermanos, el tiempo, pero no se da una conexión directa con Dios y sentimos que no lo logramos, paz de Cristo. Y yo le digo: Señor, yo no quiero pararme así. Yo necesito tocar tu gloria hoy. Yo necesito, Señor, tener esa conexión con el cielo. Yo necesito que hoy los cielos se abran, Señor, porque necesito tener, Señor, esa conexión contigo, paz de Cristo. Y es que el enemigo distrae porque sabe que cada vez que tú te conectas con Dios, que cada vez que logras entrar en la esfera espiritual, mientras tú no entras en la esfera espiritual y que estás, hermano, en lo natural, el tiempo se te hace muy largo. El tiempo, hermano, se te hace aburrido, hermano, y muchas cosas pasan. Pero cuando logramos entrar en la esfera espiritual, se pierde la noción del tiempo, se capta la eternidad de Dios y el tiempo ya no transcurre, paz de Cristo. Yo no sé si quiera dar aplausos al Rey porque Él es bueno. Pero qué tremendo cuando el enemigo está trabajando de esa manera, como ya lo dijimos, de manera muy sutil, y comienza a trabajar para desconectar de la presencia de Dios a ese hijo e hija de Dios, y que en un momento dado, sin darse cuenta, comience a descuidar su vida espiritual y comience a perder esa pasión por Dios y su obra.
Paz de Cristo. Yo quiero preguntar hoy, ¿cuántos de ustedes están apasionados de Dios? De ese Dios que los amó, de ese Dios que les perdonó, de ese Dios que te sacó del fango de inmundicia donde tú te encontrabas. Paz de Cristo. Y creo que debemos de velar por mantener esa pasión en nuestra vida por Dios y por su obra. Pero qué tremendo cuando se comienza a perder esa pasión por Dios y su obra, a grado de alejarse de Dios. Digo esta palabra, a grado de alejarse de Dios. La diferencia, el que no ha venido a Dios, en algún momento dado, cuando Dios lo está llamando, puede venir, hermano, y experimenta ese cambio grandioso. Pero te imaginas el que ya está disfrutando de la gloria de Dios, de la dulzura de Dios, de esa relación íntima con Dios. Qué tremendo cuando comienza a volverse para atrás. Paz de Cristo. Yo no sé cuántos pueden alabar al Señor en esta hora. Jeremías 2:13 menciona algo muy interesante. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Yo no sé si, gloria al Señor, no sé si podemos pasar esta escritura. Jeremías 2:13. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero leerlo. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Quién está hablando estas palabras? El mismo Dios. Ese Dios que llama, ese Dios que salva, ese Dios que es bueno. Padre Cristo, ese Dios que cuando estamos con Él hemos estado ya mencionando las cosas grandiosas que experimentamos con Él. Pero lo tremendo cuando Dios comienza a hablar y a decir: dos cosas ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Qué es Dios para aquellos que están con Él? Fuentes de agua viva. Fuentes de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Padre Cristo, ¿verdad que cuando venimos con Dios veníamos sedientos, hermano? Y era una sed que no la saciaba ninguna cosa terrenal de este mundo. Y cuando llegamos con Dios, lo primero que hizo, sació esa sed espiritual, porque la sed espiritual no se sacia con el agua natural. No se puede saciar esa sed, estimados hermanos, con las cosas terrenales de este mundo. Y llegamos con Dios y nos sació con esa agua viva, esa fuente inagotable. Paz de Cristo. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermano, es tremendo. ¿Te imaginas la diferencia de estar con Dios y dejarlo? Estar con Dios es estar en manantiales o en ríos de agua viva. Así como le dijo Jesús a la samaritana: mas al que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Hermanos, dice que será como una fuente que salta para vida eterna. Paz de Cristo. Hermano, y cuántos podemos dar testimonio que hemos vivido eso. Paz de Cristo. Bendito sea el Señor. Pero mira, lo que es dejar a Dios es cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, es vivir en sequedad, viviendo de aguas enfermizas. Usted que conoce las aguas estancadas, hermano, o aguas de una cisterna, a la cisterna la propia persona tiene que ir a buscar aguas por allá para estar llenando la cisterna. La cisterna no tiene un manantial así. Me impresionó una ocasión de una persona que me dijo que pensaba hacer ¿cómo se le llama? Una cisterna para llenarla de agua.
Y entonces al estar cavando, haciendo la excavación, dijo que él pensaba de hacerla de unos 2,5 metros. Y para su sorpresa, que antes de llegar a lo que tenía planeado de darle como profundidad, de pronto al quitar una piedra, saltó un chorro de agua, hermano, una fuente de agua. Hermano, se imagina lo tremendo que él pensaba excavar, hermano, para hacer una cisterna, para almacenar agua, pero en vez ese lugar que escogió para hacer una cisterna, se convirtió en un lugar de manantial, donde un pozo que no se agotaba. Se fija la diferencia. Y luego llegó el agua para hacer las pruebas, a ver si era para uso doméstico, incluso a ver si se podía beber, y resultó ser agua muy limpia, agua muy buena. Hermano, qué tremendo. Yo creo que, hermanos, cuando a la persona espiritualmente hablando, hermano, qué tremendo cuando está tratando de buscar la solución para solucionar la sed, hermanos, espiritual, y que de pronto, hermanos, en eso querer de solucionar el problema, se puede encontrar con esa fuente de agua viva, con la misma presencia de Dios que viene a sanar su ser espiritual. Paz de Cristo. Yo no sé si quiera dar aplausos al Rey. Y por eso decimos que dejar a Dios es vivir en sequedad, en ese alejamiento. Hermanos, Dios pudiera dejar al hombre en su desvío y en su desventura. Dios pudiera decir: yo llamé a mi hijo, él ya probó de mis bendiciones, yo ya lo he bendecido tanto, y cómo es posible que mi hijo, que mi hija me haya dado la espalda y que se haya alejado de mí. Y pudiera decir Dios, si él fuera como los seres humanos, Dios pudiera decir: oh, entonces hay que se las arregle ya y dejarlo a su aventura. Pero yo te quiero decir, estimados hermanos, que es el hombre quien aleja a Dios, porque en ese alejamiento el hombre es acabado, es arruinado, se hunde en lo más vil. Hermanos, está destruido por el enemigo. Hermanos, sufriendo todo tipo de mal. A la persona que se aleja de Dios experimenta lo peor en su vida. Pero yo hago esa aclaración: es el hombre el que decide alejarse de Dios. Dios nunca quiere estar alejado del hombre. Dios quiere estar cerca del hombre. Paz de Cristo. Y aun cuando el hombre niega a Dios, aun cuando el hombre se aleja de Dios, hermano, déjame decirte que Dios siempre está tratando de rescatar al hombre y de que éste reaccione. Paz de Cristo. Te quiero decir que hoy día hay mucha gente alejada de Dios. Dígale a su hermano: lo bueno es que aquí no hay de eso. Y cuando digo que hay mucha gente alejada de Dios, no me refiero a aquellos que aún no han venido a Él. Me refiero a aquellos que ya probaron de la gloria de Dios. Me refiero de aquellos que han tenido experiencias impactantes con Dios, que incluso en alguna vez tuvieron un ministerio hermoso de parte de Dios. Padre Cristo. Y qué tremendo cuando, hermano, pensar en que ese tipo de gente en un momento dado se haya alejado de Dios. Padre Cristo. Viven en soledad. Hermano, algunos de ellos solamente recuerdan felices momentos. Qué tremendo cuando la gente se aleja de Dios y solamente vive de recuerdos. Cuando yo me gozaba cada 8 días, o cuando yo me gozaba cada momento en la presencia de Dios, cuando yo sentía el Espíritu Santo,
Cuando yo lloraba, aleluya, en la presencia de Dios. Pero hablar solamente de experiencias que vivió en el ayer. Me acuerdo cuando yo sentía paz de Cristo. Cuando yo hacía, cuando yo evangelizaba, cuando yo hablaba en lenguas. Pero sabes, qué tremendo que el enemigo los desconectó y los hizo regresar hacia atrás. Paz de Cristo, los inactivó. Se estancaron. Dígale a su hermano, lo bueno es que aquí no hay de eso, hermano. Pero te quiero decir que la palabra de Dios siempre llega oportuna. Yo no sé cuánta gente en algún momento dado, yo espero que aquí no, pero déjame decirte que es terrible cuando el enemigo, hermano, sin darse cuenta, ya no está en la presencia de Dios, ya está alejado de Dios, hermano, y entonces entra en un estado, hermanos, de estancamiento espiritual, se inactiva su ministerio. Se adormecen espiritualmente, pero por si fuere poco se secan en su vida espiritual. Y lo tremendo es que a muchos de ellos el enemigo los hace pensar: ya para qué buscas, el Señor ya te dejó, mira, ya pecaste, mira, así es el diablo. Primero induce a la persona a que haga cosas y haciéndole sentir que qué tanto es eso, qué tanto es una mentirita pequeña, qué tanto es una pequeña copa de vino, qué tanto es, y comienza, hermanos, a trabajar en ellos para que lo hagan. Al cabo, todo con medida. Déjame decirte que la Biblia dice que poca levadura leuda toda la masa. Paz de Cristo. Pero te tengo una buena noticia. Hoy hay un llamado para ti, mi hermano. Y para todo aquel, hermano, que abra su oído hoy a esta palabra. Malaquías 3:7 dice, pero está hablando el mismo Dios: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Qué bueno es Dios, que se digne hablar a aquellos que un día estuvieron con Él y que de alguna manera hoy se encuentran alejados. Eso es, y habla del inmenso amor de Dios para nosotros. Paz de Cristo, ese Dios de misericordia, ese Dios de amor, diciendo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, volveos a mí. Qué grande es el amor de Dios. Dios es bueno. Yo no sé si quiera gritar fuertemente juntamente conmigo: Dios es bueno, Dios es bueno, bendito sea el Señor. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Mira, mi hermano, Dios nunca se ha movido de lugar. Nosotros somos los que nos alejamos a Dios con actitudes negativas. Paz de Cristo, por desobediencia, por lo que tú quieras, pero somos nosotros los que dejamos a Dios. Paz de Cristo. Yo me acuerdo mucho de un testimonio de una familia que se alejó de la iglesia en cierto tiempo. Y en ese alejamiento, uno de sus hijos tuvo un accidente automovilístico y murió. Y entonces esa mujer va con el pastor y le dice: pastor, pero iba histérica, hasta se estiraba los cabellos y decía: ¿dónde estaba Dios cuando murió mi hijo? ¿Dónde estaba Dios? Y el pastor con sabiduría le dijo: Dios siempre ha estado en el mismo lugar. Yo hoy te digo, si tú te has alejado de Dios, si has vivido en cierta indiferencia, Dios, hermano, Dios siempre ha estado en el mismo lugar. Somos nosotros los que a veces, por ciertas cosas, por resentimientos, por rencores, hermano, por falta de perdón, nos alejamos de Dios.
paz de Cristo, pero Dios siempre está en el mismo lugar. Alabado sea Cristo Jesús. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ahora, hermano, ¿quién es a quién le favorece estar, hermano, con Dios? ¿Quién es el beneficiado cuando está el hombre con Dios? ¿Verdad que es el hombre? Es estar bajo cobertura, es estar con la bendición de Dios, es tenerlo todo. Yo pregunto, ¿qué te puede faltar con Dios? Paz de Cristo. El salmista dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nos conviene estar con Dios. Dígale a su hermano, hermano, te conviene, nos conviene estar con Dios. Si ya hemos venido a Él, si ya hemos disfrutado de la gloria de Dios, ¿por qué volver hacia atrás? Paz de Cristo. Y todavía este pueblo dice: y dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Es increíble, mi hermano, que ante ese llamado de Dios a volverse, haya quien no reconozca su problema. Paz de Cristo. En ese llamado que se hace, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Todavía este pueblo dice, ¿y por qué o de qué hemos de volvernos? Paz de Cristo. El que se aleja regularmente, se aleja porque tiene algún problema. Paz de Cristo. El asunto es que muchas de las veces, hermano, podemos buscar culpables para decir: yo me alejé de la iglesia, o yo me he retirado, o ya no estoy activando, y busca a alguien para echarle la culpa. Paz de Cristo. Es que el hermano tiene la culpa, es que la hermana tiene la culpa, por eso yo ya no trabajo. Paz de Cristo. No, hermano. El asunto de la relación entre el hombre y Dios, en esto no hay segunda ni terceras personas. Es tu relación con Dios, relación de hombre y Dios y hombre. Paz de Cristo. Y estar tú con Dios, eres el propio beneficiado, porque estás bajo la cobertura de Dios. Paz de Cristo. Si tú te retiraras por echarle la culpa a alguien, hermano, tratando de justificar ese alejamiento tuyo de Dios, hermano, ¿quién es el que va a sufrir las consecuencias? No las va a sufrir aquel al que le echa la culpa. No va a pagar las consecuencias el peor, hermano, el peor que va a llevar toda la culpa. El que va a sufrir las consecuencias eres tú, si tú te alejas por algo. Paz de Cristo. Yo no sé si quieras dar aplausos al Rey porque Él es bueno. Mira, te quiero decir una cosa. El que reconoce su propio mal, el que reconoce su problema, está muy en posibilidades de volverse a Dios. Lo más seguro es que se va a volver. Paz de Cristo. Porque, ¿sabes, hermano? Si él reconoce que está mal, si él reconoce que tiene un problema, mientras uno reconozca que tiene un problema, va a caer de rodillas a confesar su pecado ante la presencia de Dios y va a implorar el perdón de Dios. Paz de Cristo. Le busca con arrepentimiento, con lloro, con humillación. Mi hermano, qué gran oportunidad de parte de Dios al hacer ese llamado de volvernos a Dios. Hermanos, si tú, mi hermano que me escuchas, ya has vivido, ya has experimentado el estar cerca de Dios, y si Dios te está llamando, ¿cómo poder resistirte a ese llamado? Vaya que a veces, hermanos, la persona que se aleja del Padre Celestial
Lamentablemente, aunque Dios le hace varios llamados, a veces tiene que tocar fondo, tiene que tocar lo más vil para reaccionar, paz de Cristo. Porque Dios le manda alguna palabra, Dios le manda alguna revelación, Dios le manda a través de alguna escritura el llamado para que se vuelva. Pero Dios nos ama tanto que yo decía hace un momento que pudiera dejarnos a nuestra aventura, hermanos. Pero sin embargo, qué bueno es Dios que cuando nos manda palabra para que nos volvamos a Él, a veces tiene que permitir que nos pasen cosas y que tengamos que tocar fondo, hermano, en aquello que nos provoque a veces dolor, agonía, sufrimiento tremendo, paz de Cristo. Tipo hijo pródigo, o sea, aquel joven rico que se convirtió en pródigo, tuvo que llegar a los corrales de los cerdos y aún desear comer de las algarrobas que comían ellos, pero nadie le daba, para al fin poder recordar, hermanos, para poder volver en sí. A veces solamente cuando nos pasan cosas muy duras podemos volver en sí. Podemos, hermanos, entonces sí reaccionar. Paz de Cristo. Aquel joven tuvo que pasarle eso para poder regresar a casa de su padre. Aunque fue tan solo, aunque fuera tan solo como un siervo más, él dijo: ya no soy digno de ser llamado como un hijo, pero yo le voy a decir a mi padre, aunque sea, recíbeme como uno de tus trabajadores, ya no como un hijo. Yo te he desobedecido, he malgastado la herencia. Y hermano, todo aquel que se aleja de Dios le va mal. Paz de Cristo. El pecado lo destruye, lo maltrata hasta más no poder. Aquí lo más importante es que hoy, ante ese llamado de Dios, te quiero decir que no importa hasta dónde hayas caído, una vez alejado de Dios, hermanos, ante ese llamado de Dios, lo importante es que seas capaz hoy, en este día, cuando Dios trata contigo, porque hay que aclararlo. Hay personas que hacen lo malo y Dios ya no les manda una palabra. Pareciera que entonces Dios los deja ya a su suerte. Pero estimado hermano, dichosa aquella persona, gloria al Señor, que Dios le habla y que es capaz de reaccionar y volverse al Señor. Paz de Cristo. Porque sí se llega a dar, hermano, que hay quien se aleja y Dios ya no le manda palabra, Dios ya no le manda mensaje, ya no le manda mensajero. Pero qué dichosa la persona, hermano, que aun cuando le ha fallado a Dios, Dios todavía se digna de hablarle de alguna manera. Paz de Cristo. Oseas capítulo 6 verso 1 dice: venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos cura, hirió y nos vendará. Bendito sea el Señor. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Paz de Cristo. Me quiero imaginar, hermano, de ese arrebatar como alguien, hermano, que está por irse a un voladero y lo arrebata, y en ese arrebatón a lo mejor alcanza a herir parte de su cuerpo, hablando literalmente, hermano. Pero vale más, hermano, aunque hirió en ese arrebatar, hermano, el cuerpo, pero ese que arrebata, gloria al Señor, aquí dice claramente la palabra, gloria al Señor, arrebató y nos curará. Él nos cura, paz de Cristo, hirió y nos vendará. Paz de Cristo. Cuando venimos a Él, eso sucede, hermano. Porque aquel que no ha venido al Señor lo encuentra en malas condiciones. Pero aquel que ya conociendo y se regresa, creo que le va mucho peor en muchos casos. Paz de Cristo. Pero qué bueno es Dios, que todavía es capaz de curarlo.
de vendar sus heridas, de curar sus heridas. Mi hermano, te tengo una buena noticia. No importa tu condición actual. Si necesitas ser curado, vendado por el Señor, si te vuelves a Él, el Señor dice que Él se volverá a ti. Y en esa decisión entre el hombre y Dios de volverse, el hombre, hermanos, es el más beneficiado. Cuando Dios dice, hermanos, que nos volvamos a Él, porque Dios, si nos volvemos o no nos volvemos a Él, Él es Dios. Él es el Dios poderoso. Él sigue teniendo el mismo poder. Pero si nosotros nos volvemos a Él, nosotros vamos a recibir todos los beneficios de ese volvernos, paz de Cristo. Un reencuentro entre el hombre y Dios es hermoso. ¿Cuántos lo creen? Hermano, que por ningún motivo, hermano, yo siempre he dicho, es muy peligroso cuando alguien se vuelve atrás. Se vuelve al lugar de donde fue sacado y vuelve a practicar cosas, hermanos, malas. En muchos casos ahí el enemigo los destruye para que ya no tengan esperanzas en algún momento de que puedan volverse. Dios nos ama tanto que cuando nos hemos alejado de Dios, algo tiene que mover para que reaccionemos y nos volvamos. Yo no sé qué sea lo que Dios esté moviendo hoy, mi hermano, en tu vida, para que te vuelvas. Si alguien hasta hoy ha estado alejado de Dios, seguramente Dios está moviendo hoy algo en tu vida. Yo no sé qué sea, paz de Cristo. Pero sí puedes tener la seguridad que eso que te está pasando hoy, aleluya, que quizás lo estés mirando como algo malo o como algo negativo. Déjame decirte que ese es un llamado de parte de Dios para que te vuelvas a Él. Paz de Cristo. Yo no sé si estás viviendo un problema, una crisis económica o alguna enfermedad, algún problema familiar. Yo no sé qué sea, pero eso que Dios está moviendo hoy es la misma voz de Dios diciéndote, vuélvete a mí, paz de Cristo, y yo me volveré a ti. El hijo pródigo, aunque venía ahí inconocible o irreconocible, su padre lo miró de lejos, pues no tenía nada que ver, nada, hermanos, que ser similar de cuando se fue a cuando venía, porque cuando se alejó, hermano, cuando se fue de su padre, hermano, iba muy bien vestido. Iba luciendo con buenas vestimentas y llevaba mucha plata, como se dice por ahí, mucho dinero. Iba muy bien acompañado. Pero luego aquel padre, cuando mira a alguien que venía por el camino como todo un indigente, Padre Cristo, hermano, la gente que lo mirara, hermano, de los lugares, nadie podía reconocerlo, nadie podía imaginarse que era el hijo del hombre rico, Padre Cristo. Pero su padre lo miró de lejos. Ese es mi hijo. Mira, mi hermano, cuando nosotros somos capaces de volvernos a Él, aleluya, Él no nos mira como venimos. Déjame decirte que volvernos a Dios es algo grandioso. Padre Cristo, alabado sea Cristo. Yo he podido ver en el trayecto del camino, hermanos, algunos que en cierto momento, hermanos, regresaron. Algunos que en algún momento dado le dieron la espalda a Dios. Pero que yo no sé qué fue lo que Dios movió, hermano, y he logrado. He visto que muy pocos logran regresar, hermano. Pero a los que yo he podido ver regresar, hermano, cuando logran llegar y se da ese reencuentro, aleluya, tipo aquel hijo pródigo y su padre, bendito sea el nombre del Señor. Yo he podido ver cómo, estimados hermanos, se da algo tremendo en ese reencuentro. El hombre rico
el hombre el hombre rico abrazó a su hijo sin importarle que venía todo andrajoso, maloliente. Lo abrazó, lo besó, le puso un anillo, le volvió la autoridad. No lo recibió como un siervo, sino que lo recibió como su hijo. Paz de Cristo. Así sucede cuando nos volvemos a Dios. Cuando nos volvemos a Dios, no tiene escrúpulo para acurrucarte, para decirte: mi hijo, tú eres mi hijo, alabado sea Cristo, yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú, alabado sea Cristo. Hermano, Dios es bueno, póngase sobre sus pies en esta hora. Alabado sea el nombre de Cristo, bendito sea el Señor. Aleluya. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, o el cual será amplio en perdonar. Hermanos, la importancia de volvernos a Dios. Mira, mi hermano, si hasta ahorita tú has sido fiel, has sido firme, no intentes por nada alejarte, no intentes por nada volver hacia atrás. Hermano, no es justo darle la espalda a aquel que nos ha amado tanto. Mantente siempre fiel al Señor. Tú podrás ser ejemplar. La gente podrá decir: mi hermano ha estado siempre fiel ahí. Hermano, aleluya. Pero hoy el mensaje que si alguien por algún motivo ha estado lejos, Dios te llama a volverte a Él. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Por qué no levantamos nuestras manos al cielo? Bendito Padre, gracias por tener misericordia. ¿Cuántas veces, Señor, nosotros te habremos dado la espalda? Quizás no como para alejarnos tanto, pero podrá haber habido momentos en los que nos han pasado cosas y te hemos reclamado. Puede haber cosas, Señor, nos habrán pasado cosas que a veces, Señor, nosotros, Padre glorioso, nos hemos portado un tanto indiferentes. Hasta hemos llegado a decir: yo aquí lo dejo todo. ¿Qué caso tiene seguir adelante? Señor, pero gracias porque no has tomado en cuenta esas cosas. Tú nos sigues amando. Ahora venimos a hacer pacto contigo. Yo quiero estar siempre contigo, Señor. Aleluya. En las buenas y en las malas. ¿Por qué no le dices al Señor, mi hermano? En las buenas y en las malas yo quiero servirte, Padre. Aleluya. Yo quiero ser siempre el mismo cuando me va bien y cuando me va mal. Yo quiero ser siempre el mismo cuando tengo abundancia a cuando tengo escasez. Yo quiero ser el mismo cuando estoy sano, aleluya, pero cuando también estoy enfermo. Yo quiero, Señor, ser el mismo cuando todos me abrazan, cuando todos me saludan, pero aun cuando alguien me dé la espalda, yo quiero ser el mismo contigo, aleluya. Nada me va a hacer cambiar, nada me va a hacer cambiar. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Bendito sea el Señor. Hay que afirmarnos con Dios. Necesitamos estar afirmados con Dios, mi hermano. Si alguien se ha sentido un tanto vulnerable, que a veces cualquier detalle te hace, mira, aquí hay mensaje. Hay alguien que batalla porque cosas muy sencillas a veces lo hacen, hermanos, lo hacen estar por el piso, te hacen estar muy caído. Hermano, hoy el Señor te está llamando. Dios está tratando hoy con una persona. Hermano, hay alguien que cosas muy pequeñitas andas de a tiro, hermanos, arrastrándote en el piso, que no sientes deseos de levantarte, que te hacen de caer totalmente abajo. Hoy el Señor te dice: afírmate, aleluya, afírmate profundamente, echa raíces, afiánzate en la roca, gloria al Señor.